¿Cómo están? Hola, buenos días otra vez. Bueno, anécdota antes de comenzar. Ustedes saben que la semana pasada yo venía con mi papá en el carro y yo le dije así, jugando, ¿no, papi? Si algún otro día vos te vas y yo me pongo a la disposición para predicar. Y se lo creyó, gente. Se lo creyó. Entonces, por eso es que esta mañana me encuentro aquí. Ok, esta mañana quiero hablarles, si es que no me tardo poquito, acerca del sacrificio. ¿Qué es el sacrificio? El sacrificio se conoce como aquellos actos de esfuerzo, de trabajo, que se realizan haciendo o dejando de hacer algo por amor, por reconocimiento o por obediencia. Hay 3 historias que me encantan que hablan acerca del sacrificio. La primera es la de un hombre y su hija que se encontraban en un tren en Alabama. Resulta que el tren pasó por un puente que previamente había sido fracturado por un barco que había pasado por debajo y al tren no se le había avisado esto con anterioridad. Entonces el tren pasó por arriba y se cayó. Todos los vagones cayeron a un pantano profundísimo, repleto de cocodrilos, y la presión del agua empezó a inundar todos los vagones. Entonces el hombre decidió actuar rápido, abrió una de las ventanas, sacó a más de 30 personas, incluyendo a su hija, pero él no pudo salir, se sacrificó para poder salvar a los demás. La segunda historia habla de una madre y su hijo que venían desde lo más alto de una montaña a un pueblo que se encontraba abajo. Resulta que durante este viaje les cayó como una nevada, una ventisca bastante fuerte que ellos no habían previsto. Entonces la mamá, para poder salvar a su hijo, decidió quitarse todos sus abrigos y dárselo a su hijo. Lamentablemente esa noche la mamá falleció por congelamiento, pero su hijo se salvó. Y la tercera historia, no sé si han leído el libro de las culpas de la vaca, pero es una historia que me gustaba mucho, pero es por la nobleza del corazón del niño, que él le pidieron en su inocencia, le dijeron, no, mira, te vamos a sacar la sangre para sacarte unos anticuerpos que tu hermanita menor necesita porque no los desarrolló. Y el niño, muy preocupado, estaba como ansioso, estresado, dice, ay, bueno, no sé, pero de repente acepta. Y le sacan la sangre, se la pasan a su hermana, tal. Y el niño se ve feliz, entonces los doctores le preguntan que por qué estaba tan preocupado antes, si era algo sencillo. Y el niño pensaba que iba a tener que dar la vida por su hermana. Y aún así, siendo un niño tan pequeño, entendiendo que iba a morir por su hermana, lo hizo. Cada una de estas historias demuestra el amor y el sacrificio que se hizo por este amor. Jesucristo igualmente sacrificó su vida y quizás estas historias pueden ayudar a entender lo que sienten las personas por otras, ese amor tan inmenso, pero en realidad el mayor sacrificio de la historia es el que hizo Jesucristo por nosotros. Dios envió a su Hijo, alguien inocente que murió por personas que no lo merecían, pero aún así nos dio una oportunidad de redención y una nueva oportunidad. Amén. Entonces pónganse de pie esta mañana, vamos a orar. Ok, cerremos nuestros ojos. Padre, gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por cada persona que se encuentra en este lugar, Señor. Gracias porque estamos aquí con un propósito, Señor, que tú vas a cumplir en nuestras vidas. Agradecemos tu sacrificio hermoso, papá, que no merecíamos. Agradecemos que has sido bueno con nosotros, papá. Esta mañana queremos abrir nuestros corazones a la palabra que tú has traído, papá. Queremos ser llenados con tu presencia una vez más, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Muy bien. En el capítulo 10 de Mateo, Jesucristo le está hablando, para ponerlos en contexto, a sus discípulos de las cosas que le conllevan ser un discípulo. Les está explicando, no, miren, ustedes tienen que predicar la palabra, ustedes quizá van a pasar por persecuciones, y quizá algunas personas los van a maltratar, van a llegar hasta matarlos, pero tranquilos que yo voy a estar con ustedes. Y luego en el versículo 34 al 39 Jesús empieza a relatar, y esto es lo que he llamado hoy los 3 sacrificios que debe hacer todo discípulo para ser un verdadero discípulo. Entonces, estos 3 sacrificios son, primero, que debemos soportar el vituperio
así sea por parte de nuestra propia familia y allegados. Segundo, no podemos aferrarnos a nadie más así nos cueste, sino solo a Jesús. Y tercero, abandonar a veces nuestra voluntad para que se cumpla la voluntad del Señor. Muy bien, quisiera que me acompañaran en el libro de Mateo, capítulo 10, los que pedan, los que trajeran Biblia, que son evangélicos. El versículo 34 al versículo 39. De verdad, cuando estaba viendo que predicaba y leyendo, cuando vi este texto yo dije, este es. ¿Por qué? Porque cuando lo leí, primero quedé en shock. Ya van a ver por qué. Ok. Porque si ya lo tienen, dice estoy leyendo lenguaje actual. Mateo 10, del 34 al 39. En lenguaje actual dice: no crean ustedes que he venido para establecer la paz en este mundo. No he venido a traer paz, sino pleitos y dificultades. He venido para poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre y a la nuera en contra de su suegra. El peor enemigo de ustedes lo tendrán en su propia familia. Si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. Y si no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. Si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa de la mía, les aseguro que la van a ganar. Amén. Muy bien. Cuando leía esto, que leía la primera frase, el versículo 34, yo quedé como que, ¿qué? O sea, la frase impacta. El solo que Jesús, que tenía mucho rato ya hablándole a los discípulos y nosotros que estamos familiarizados con el mensaje de paz que traía Jesucristo, quedamos en shock completamente cuando leemos esta frase. Porque dígame que alguien la está leyendo fuera de contexto y se la encuentra y queda, ¿qué? ¿Qué está pasando? Pero en realidad Jesucristo sí vino al mundo a traer paz. El hermano Dani la semana pasada hablaba sobre la paz del Señor y cómo es que al venir al mundo derrotó al mal definitivamente, aparte de que vino a ser pacificador entre Dios y los hombres y vino a traer la paz que sobrepasa todo entendimiento a nuestros corazones. Amén. Pero lo que Jesús quiso decir con esta frase, en este contexto específico, es que, primero, a mí me sorprendió. Resulta que Jesús venía dando un discurso bastante largo, de rato allá, y él utilizó esta frase para llamar la atención de los discípulos. Tipo que estaban descuidados, ya el foco atencional, ya estaban mirando los pajaritos, y de repente Jesús dice, no he venido a traer paz. Y entonces lo repite y todo. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban tan atónitos que no creían que Jesús estaba diciendo esto. Entonces, con esta frase Jesús dice, básicamente, que los que hemos decidido seguirlo, los que hemos decidido ser sus discípulos, nos esperan grandes dificultades. Aquellos que hemos decidido ser como Él cada día, quizás hasta nuestras propias familias, nuestros más cercanos se vuelvan nuestros enemigos. Él vino al mundo, sí, para traer paz, pero también su venida traerá dificultades para todos nosotros. Entonces, Jesús, como vemos, no se está contradiciendo, la Biblia no se contradice, y aquí indica que por su causa, por servirlo a Él, a veces tendremos las cosas difíciles, la situación, y todos lo sabemos, que en Jesucristo no esto es color de rosa. Entonces Él dice, deben dejar de hacer estas cosas por mí, van a realizar otras cosas por mí y van a hacer sacrificios por mí. Como dije, el primer sacrificio es, 1, soportar el vituperio, incluso cuando es de la propia familia. El versículo 35 dice, he venido para poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre y a la nuera en contra de su suegra. El peor enemigo de ustedes lo tendrán en su propia familia. Cuando ustedes por primera vez les hablaron de Cristo y decidieron aceptarlo y ser seguidores de Jesús, ustedes cambiaron por completamente su vida. Nosotros, al aceptar y conocer a Jesucristo, la vida no vuelve a ser igual. Ocurre una transformación inmensa y se ve la diferencia. Las demás personas notan eso. Los valores cambian totalmente, la forma de ser cambia totalmente, dejamos de hacer cosas que antes hacíamos. Entonces en nuestra familia se pueden presentar 3 casos. 1, el primero, que nuestra familia, qué bien, qué chévere, que seas cristiano, espectacular.
donde todo sale bien y no te molestan o les da igual y te dejan la vida tranquila, o de repente como en mi caso, que tu familia es cristiana y todo está bien. Pero hay otros dos casos donde primero la familia cree en otra cosa. Aquí en Venezuela la religión número 1 es el catolicismo, entonces es muy probable que tu familia crea en la Virgen y celebre todo esto y tal. También es muy probable que si tu familia crea en otros ídolos, como los más famosos como José Gregorio Hernández o ¿cuál es el otro? Guacaipuro y eso. Y entonces es muy común que tu familia crea eso. Pero también está el hecho de las religiones estas orientales, que en la universidad uno se topa con todo, de que creen en las chakras, en las vibras, en las auras, en los cristales y todo eso. Y yo pensé que eso no pasaba aquí, ¿no? Yo dije, no, o son católicos o no, pero no, sí hay. Y el tercer caso es cuando tu familia simplemente no cree en nada. Son simplemente personas sin ninguna creencia, que quizás sí, Dios existe, pero ¿eso qué? Pues entonces también aquí entran las familias donde pertenecen gente atea o agnóstica. Ya sabemos que los ateos son los que no creen en Dios y los agnósticos dicen, bueno, si Dios existe, yo no puedo decir si sí existe o si no existe. Es una posición bastante, ustedes saben, homosexual. Pero bueno, entonces resulta que si esto pasa en estos últimos dos casos, lo más probable es que la vida se vuelva bastante complicada. ¿Por qué? Porque cuando, como lo dijimos, uno es cristiano, la vida cambia, estamos contra un sistema de antivalores, tenemos que ir contra el sistema y decir, no, lo que yo antes hacía y quizá lo que ustedes siguen haciendo está mal y por eso yo no lo voy a hacer. Entonces surgen muchos y muchos conflictos y muchas familias, muchos cristianos se ven afectados por su misma familia. El Señor dice, voy a crear división entre padres e hijos, madres e hijas, esposos y esposas, por causa de que cuando uno es cristiano tiene que verse en la posición de ser diferente, ya no podemos ser como antes. Entonces estas personas van a llegar momentos donde de repente el padre va a decirle a sus hijos, no van a ir a la iglesia porque se están perdiendo el tiempo allá, o el esposo te dice, no, te quedáis aquí haciendo la comida, te quedáis cuidando a los muchachos porque ella no sé qué hace tanto tiempo metido en la iglesia. Está la madre esa que te pelea todo el día, que te dice que vos vayas allá a hacer chancear con muchachitos, no sé. También están los hermanos que simplemente te chalequean y te dicen, ay, qué evangélico vaya a ser vos, si vos antes yo me acuerdo que hacías esto y esto y esto, y ahora, si vos sos evangélico, yo soy el papa. Y entonces esa situación a veces se vuelve sofocante, ese momento donde tú quieres servir a Cristo y a veces tu familia te lo impide porque no te deja ir a la iglesia o porque te obliga a estar ahí en tu casa o no te permite hacer lo que te gustaría libremente en Jesucristo. Entonces, muchas personas a veces caen erróneamente en querer imponer el evangelio. Muchos padres a veces traen a juro a sus hijos aquí a la iglesia a pesar de que ellos no quieran, y entonces los hijos al final del día terminan odiando venir a la iglesia y no queriendo saber nada del evangelio. También hay esos casos donde las hijas y los hijos simplemente se vuelven rebeldes contra los padres y dicen, no, que vos no me dejáis hacer nada, y entonces van al liceo y del liceo se pasan para la célula, por ejemplo, sin pedir permiso. Entonces, la rebeldía tampoco está bien los sermones largos y el condenar a la familia, tipo quedarse una hora hablando con ellos de no, es que tú estás haciendo esto mal, porque a veces eso a esas personas les llega mucho a fastidiar, o sea, ya de por sí que te hablen por más de una hora del mismo tema fastidia. Entonces, lo que debemos hacer entonces, yo lo englobé en dos partes, el testimonio y el pedir sabiduría. ¿Por qué? Porque el testimonio es nuestra forma de, sin palabras, poder reflejar la imagen de Jesucristo. Recuerdo que hace muchos años, el hermano Dixon Morales, el pastor de Benaya Fundo Barrio, estaba aquí predicando y dijo unas palabras que a mí nunca se me van a olvidar. Dijo, predica y si es necesario, habla. Y a mí me marcaron esas palabras porque entendí que
a través de las acciones, a través de las conductas de nosotros, podemos enseñarles a otros que el verdadero cambio que ha hecho Jesús en nuestras vidas. Y con nuestro testimonio podemos predicarles a los otros y decirles, mira, sí es real el Evangelio, sí es real Jesucristo, no es solo palabrería, sino que es algo real y verdadero. Entonces, luego está el hecho de pedir sabiduría. Muchas veces nosotros no sabemos cómo llegarles a nuestra familia y decirles, hey, Cristo te ama y todo lo que Cristo hizo con nosotros y puede hacer con ellos, porque nos da vergüenza, a veces nos sentimos un poco incómodos o no sabemos. Entonces la segunda parte es pedir mucha sabiduría al Señor, en oración y en ayuno, decir, Señor, necesito tu sabiduría para poder crear estrategias, para poder enamorar a mi familia de ti. Tío Carlos, recuerdo que él hablaba bastante cuando predica sobre la familia, sobre la esposa, que tratas bien al esposo cada día, refleja ese amor de Cristo y al final el esposo reconoce que Cristo es el Salvador. Hay que también ser realistas y entender que no siempre, inmediatamente la familia va a dejar de ser así automáticamente. Hay testimonios de personas que llevaron toda su vida orando por su esposo y en el último momento de su vida ya en el hospital fue que decidió aceptar a Cristo. Pero también hay testimonios, por ejemplo, como el de la hermana Andrea, con su permiso, que de verdad a mí me impacta, porque ella habla siempre de cómo su familia le hacía la vida imposible, cómo es que no la dejaban venir a la iglesia, cómo es que la hacían trabajar en una licorería porque decían, no, trabajar, yo no voy para la iglesia. Y al final del día, ella pudo ver cómo su mamá y su hermano entregaron sus vidas a Jesucristo, porque al final rinde frutos. Así que lo único que nos queda es aferrarnos a Dios, pedir sabiduría y reflejar la imagen de Jesús en nuestras vidas. Amén. Amén. Luego, el segundo sacrificio que hay que hacer es no aferrarnos a nadie más que no sea a Jesucristo. El versículo 37 dice, si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. Básicamente lo que pasa aquí es que la Biblia dice primeramente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿cierto? Luego dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces las prioridades serían el Señor, luego yo, luego mi familia, mis amigos, mi prójimo, y hasta dice después nuestros enemigos y aquellos que nos persiguen, ¿cierto? Pero hay que entender que Dios siempre es el primer lugar en nuestras vidas. Hay una dinámica que se llama la dinámica de la isla desierta. No sé si algunos de ustedes han participado de ella. Trata de que te dan una hoja y te dicen, mira, imagina que te vas a una isla desierta y necesitas llevarte cierta cantidad limitada de cosas. Por ejemplo, tienes que llevarte 3 cosas a la isla desierta. Entonces la gente normalmente escribe, bueno, me llevo comida, bueno, no, me llevo a mi familia, me llevo un helicóptero para salir de la isla, una montaña rusa, escuché una vez, cosas raras. Pero yo me puse a pensar, si nos pidieran hacer una lista de las cosas más necesarias para sobrevivir en la vida, me pregunté cuántas personas pondrían en la lista la presencia de Dios. ¿Cuántas personas entenderían que Jesucristo es lo principal y que sin Él no podemos vivir? Entonces, lo que necesitamos en la vida es que Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas. Aquí entonces Jesús hace énfasis porque a pesar de que Él tiene ahí a los discípulos, a los apóstoles, que literal Él llegó, el jueves estábamos hablando de eso, casualidad, en la célula, llegó, mira, tú, sígueme, y Él, bueno, y dejaba a su papá y a su trabajo botado, y le estaba diciendo eso a esos discípulos que habían dejado botado a su papá y a su mamá, y a su esposa de repente. Entonces, ¿por qué Jesús les estaba diciendo esto? Porque Él conoce la naturaleza humana, Él conoce cómo es cada uno de nosotros. En psicología existe algo llamado la dependencia emocional, ¿verdad, mi mamá? Exacto. Ok, la dependencia emocional se trata básicamente, de una forma fácil de entender, es donde una persona se siente incapaz de funcionar sin la presencia
o el apoyo de otra persona. Aquí la persona necesita el amor y la aprobación y el reconocimiento de la otra persona. Esto es bastante común. De hecho, muchos de nosotros que estamos aquí probablemente tengamos este problema, este conflicto, donde nuestro bienestar depende de la otra persona. Aquí básicamente ocurre que nos aferramos mucho más a estas personas que a Dios. De repente tenemos algún problema, alguna dificultad, tenemos algún conflicto y nos sentimos desesperados, ansiosos, tristes, molestos. Y nuestro primer lugar, nuestra primera idea que se nos cruza por la mente es, ay, le voy a escribir aquí a mi mejor amigo, o le voy a hablar aquí a mi vecina, o a mi esposo, o a mi hija de este problema que tengo. En lugar de primeramente buscar a Dios y orar y decir, Señor, te necesito en este momento. Porque hay veces donde ponemos a otras personas en primer lugar en vez de al que merece el primer lugar. Entonces nuestra lealtad es primeramente con Dios. ¿Por qué la dependencia emocional es tan dañina? Porque estamos poniendo todo ese amor, toda esa confianza en personas, en seres humanos que también somos imperfectos, que tenemos nuestros problemas, nuestras dificultades, que quizá no vamos a estar siempre para los otros, quizá vamos a cambiar, vamos a posiblemente fallecer. Entonces todo es efímero. Entonces, pero el único que permanece fiel y que permanece para siempre es nuestro Padre Celestial. Así que si leemos la definición de dependencia emocional nuevamente, pero como si fuera de Dios, todo cambia, o sea, es impresionante. Dice, cuando siento la incapacidad de funcionar sin la presencia y el apoyo de Dios. Cuando necesito el amor, la aprobación y el reconocimiento de Dios. Yo personalmente quiero depender siempre de Dios. Entonces, te quiero preguntar retóricamente, claro, no tienes que responder, si estás dependiendo completamente de Dios, si estamos amando a alguien más que a Dios, si Dios es el primer lugar real en nuestras vidas. Entonces Jesús le advierte a los discípulos, no podemos permitir que nuestro amor por otros nos haga incapaces de servir a Dios, sino más bien que nuestro amor por servir a Dios y conocerlo a Él realmente nos dé un amor totalmente libre para poder amarlos a ellos. Porque, por ejemplo, cuando uno conoce al Señor, uno por fin se encuentra cara a cara con el Señor, entiende su sacrificio, entiende el poder que Él tiene y cómo es que Él tiene el control de todo, uno no le queda otra opción que servirlo. Por ejemplo, yo recuerdo que a mí antes, bastante antes, cuando era menor, por ejemplo, de 14 años, recuerdo que a mí siempre fui una persona que me costó muchísimo expresar mis sentimientos, por ejemplo, decir te amo a mi mamá o te amo a mi papá. A mí me costaba muchísimo decir eso, pero un día fui al encuentro y pude conocer verdaderamente el amor del Señor y lo que Él opinaba de mí y quién era yo en Él. Y desde ahí fue como que se abrió una puerta de par en par, desde ya pude expresar mi amor libremente, o sea, ya no me costaba, ni me daba pena, ni me incomodaba decirle mami te amo, papi te amo, porque cuando Jesús entra a tu vida todo cambia. El amor que no había en tu corazón ahora lo hay porque Él lo deposita en tu corazón. Entonces, incluso ahora amar a los demás, incluso al prójimo, es totalmente sencillo. Por ejemplo, mi papá me daba risa, yo le preguntaba, no papi, vos a fulanito, ¿a vos te cae bien? Y él me dijo, yo amo a toda la humanidad por igual. Y a mí me dio mucha risa porque, Dios mío, sí es raro el tipo ese. Pero sí concuerda, el Señor nos da la potestad de amar a toda la humanidad por igual, pero siempre el amor proveniendo de Él en primer lugar. No es que yo dependa de otra persona. Por ejemplo, la familia no debe ser una excusa para servir al Señor. Había un hombre al que él creo que era un miembro normal en la iglesia. Y un hermano le dijo, mira, vamos a evangelizar, por ejemplo, Rafael Urdaneta a tal hora, vamos a repartir comida desde la fundación tal. Pero el hombre prefirió quedarse en su casa con su esposa y su hijo porque no quería, quería pasar tiempo con ellos, no quería alejarse de ellos en ese momento. Entonces,
ahí también se refleja cómo es que a veces por amar más a nuestra familia, por amar más a aquellos queridos, quizá a veces no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces, también pasa de que hay que entender que Dios tiene su tiempo y la familia tiene un tiempo específico. El tiempo de Dios es perfecto. Entonces, hay que entender que cuando el tiempo es para Dios, ese va a ser el único tiempo que voy a dedicar. No me molestes porque este es mi tiempo con Dios. Si tú estás orando en tu casa y te llega, no sé, tu hija, tu esposo, y te dice, no, mira que me ayudé con esto, no, mira que no encuentro el zapato, ayúdame. Hay personas que simplemente se levantan, van, buscan el zapato, pero después no vuelven. Ahí es donde se ve más cuáles las prioridades. Pero lo que corresponde es decir, no, mija, ahorita estoy orando, déjame orar, este es el tiempo de Dios. La otra persona va a quedar impactada primeramente y tú le estás dando el tiempo a Dios que Él merece. Aparte, tampoco hay que usar el tiempo en familia como una piedra de tropiezo en nuestras vidas, porque muchas veces estar rodeado de nuestras familias puede ser a veces una tentación y podemos caer en pecado. Por ejemplo, cuando nuestra familia es inconversa y les gusta beber, les gusta poner la música a todo volumen, hasta la madrugada no dejar dormir a Sara Michelle los sábados para los domingos. Y entonces resulta que tú estás ahí porque quieres compartir con tu familia, vives ahí, te toca. Y entonces ellos están siempre, pero vení, tómate una, tal. Si te tomáis una, no dejáis de ser evangélico. Eso me acuerda una vez que mi papá, ¿verdad? Me contó que él estaba con su familia y unos amigos ahí. Y de repente alguien le dijo, no, mira, Fonseca, tómate una sola, porque una sola no es emborracharse y eso está bien, pues. El papi entró así y dijo, ok, sí, es verdad, si me tomo una no hay problema. Mi papá tendría creo que 16, 17 años y a la buena. Y entonces de repente apenas se la puso así, ¡ay, eso que evangélico! Y entonces, por estar en situaciones así, a veces manchamos nuestro testimonio y caemos en cosas incorrectas. Dígame con las groserías y las vulgaridades. A veces nuestra familia maneja un lenguaje bastante vulgar, bastante grosero. Y caemos en eso porque estamos como que compartiendo constantemente con ellos y tipo que en nuestras casas utilizamos un lenguaje totalmente obsceno, chistes de doble sentido, pero aquí en la iglesia lo dejamos de hacer porque sabemos que está mal, pero en nuestra casa lo seguimos haciendo. También está el caso de las mentiras. ¿Cuántos no saben la historia esa de anda a decirle que no estoy y el niñito va y le dice que no está y lo que no sabe es que le está haciendo un daño al niño porque está mintiendo? Exacto, papi dice que no está. Entonces, sin saberlo, pasar tiempo con nuestros familiares nos está haciendo mucho daño porque no estamos poniendo a Dios en primer lugar y estamos permitiendo que ellos perjudiquen nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Nuestra lucha contra la tentación la están agravando. Por ejemplo, también está el caso de muchas personas que tienen familias católicas, van a la feria, o aquellos que de repente están en unos 15 años y tu papá te dice, no, baila, no hay ningún problema, si eso no te va a hacer menos ni menos santo, más ni menos santo. Pero esto no es como el primer caso, donde mi familia es la que me está haciendo pasar un mal momento de dificultad, de que me aleja de Dios. En este caso, yo soy el que permito, el que elijo darle la potestad a mi familia de causarme esto, de que mis allegados, de que mi esposo, mi hija, mi prima hagan esto en mi vida y yo no los detengo porque los amo tanto, los quiero tanto, me siento tan apegada a ellos que sin imaginarme sin ellos es sufrir de mucha ansiedad y mucha preocupación. Entonces necesito que ellos me aprueben por la misma dependencia emocional. Igualmente, la Biblia no dice que no ames a tu familia y que no pases tiempo con ella, porque sí dice eso. La Biblia está a favor del amor de la familia, de ganar a tu familia. De hecho, nuestra visión y misión en la iglesia es ganar familias. Las familias son las bases de la sociedad. Pero no te dejes llevar por tu familia, porque muchas veces caemos en esto. Dios es primero. Quien no ame a Dios sobre todas las cosas no es merecedor de llamarse cristiano. Jesucristo recalca esto. Quien no ponga a Dios en primer lugar no es digno
de ser cristiano, de llamarse hijo de Dios. Y esto es bastante fuerte, porque nos hace reflexionar si hay algún familiar, nuestra pareja, si algún amigo ocupa el primer lugar de nuestras vidas y nosotros se lo estamos permitiendo. Entonces, hay que analizarnos, hay que hacer esta introspección hay que ver a quién le dedico todo mi tiempo, todo mi amor, mi energía y mi pasión. Hay que revisarnos. El tercer punto, el tercer sacrificio que hay que hacer para poder ser un verdadero discípulo es el abandonar nuestra voluntad, despojarnos de ella para poder hacer la voluntad de Dios. Dice: y si no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. Si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa de la mía, les aseguro que la van a ganar. Muy bien. Primeramente, en los tiempos de Jesús, las personas ya sabían qué era la crucifixión. Era una forma de ejecución bastante común, donde ellos sabían cómo era y que era horrible. Y ¿quién se iba a imaginar que después Jesús moriría de esa forma? A pesar de que Jesús se lo estaba diciendo a los discípulos, no, yo voy a morir crucificado, igualmente uno como que, ay, bueno, no, de repente este tipo no estoy como que cuerdo. Pero luego vemos que Jesucristo murió crucificado, se llevó todas nuestras culpas y pecados a la cruz y hizo un libre acceso a su presencia, nos redimió, nos dio una nueva oportunidad, nos hizo la promesa de que vendrá por nosotros. Jesús, con su sacrificio a favor de nosotros, sufrió y fue masacrado y mutilado, lo azotaron y aún así Él lo hizo por amor. Él se sacrificó por nosotros, como dije, fue el mayor sacrificio de la historia. Entonces aquí lo que nos pide es que tomemos nuestra cruz y sigamos en pos de Él, y hay que seguirlo. Y son palabras muy fuertes. Primero porque muchas personas interpretan esto como que hay que vivir una vida de sufrimiento, de llevar una carga pesada y de padecer el mismo peso que Jesús, pero en realidad lo que Jesús nos pide aquí es entregar nuestras vidas, que nuestras vidas sean esa ofrenda dedicada a Él. Como dije, que nuestro tiempo, nuestros pensamientos, nuestro primer lugar sea Él. Luego, Jesús no nos está pidiendo que tenemos que morir obligatoriamente por Él, sino que hay que entender que ese destino es de algunos cristianos y quizá de nosotros no, porque en nuestro país, gracias a Dios, no persiguen a los cristianos, pero en muchos países sí. Pero sí hay que entender que aquí se habla de la disposición, de un acto de disponer de que Jesús, de que podemos morir por Él, a pesar de que no lo tengamos que hacer. De repente, si yo conscientemente sé, no, si pasa algo, si pasa de que necesitan que la gente diga, no creemos en Jesucristo, y yo diga que sí, yo sé que si me tienen que matar, lo van a hacer, porque yo no voy a negar a Jesús. Yo estoy dispuesta a morir por Él, a pesar de que nunca tenga que morir por Él. Porque hacer esto consciente significa tener es como estar totalmente entregado, totalmente dispuesto a seguir y a servir a Cristo, estar dispuesto a morir por Él. Entonces, Jesús se hizo hombre y padeció por nosotros. Entonces, no deberíamos estar nosotros dispuestos a dar nuestra vida por Él. Jesús luego murió y sufrió. Entonces, no deberíamos estar nosotros dispuestos a morir por Él, así no lo tengamos que hacer. El Señor nos ha sacado de nuestros problemas, de nuestras ansiedades, de nuestra soledad, de la depresión, de la tristeza, de una vida vacía, y nos ha entregado el honor y el placer de ser sus hijos, de ser sus hijas. Es algo tan hermoso como es que el Señor ha hecho esto por nosotros sin merecerlo. Entonces, lo que nos resta es hacer el sacrificio de seguirlo sin importar lo que sea. A veces a muchos les cuesta entender esto, pero yo estaba pensando, ¿por qué a la gente le puede llegar a costar esto? Y es porque no han tenido un encuentro, no han conocido a Jesucristo, no han entendido lo grandioso de su poder, lo grandioso de su amor. Entonces, si esta idea no calza en tu mente, te invito hoy
a conocer a Jesucristo, y si no lo conoces, te lo quiero presentar, y Él es un Dios de maravillas. Él nos salvó y nos redimió. Estamos aquí hoy porque Él permitió y estamos de acuerdo a su voluntad aquí. Amén. Entonces, como dice el versículo 38, el 39, no nos preocupemos por nuestra propia vida, ¿cierto? Cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida a Cristo, dedicársela a Él, nuestra vida dejó de ser nuestra, ahora es de Cristo. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Entonces, si debo renunciar a mis ambiciones, a querer tener una casa, tener un buen trabajo, tener un carro, lo voy a hacer. Si debo renunciar a mis sueños y a mis metas, lo tengo que hacer. Si debo renunciar a tener una carrera, lo voy a hacer. Si debo renunciar a esa comodidad y tranquilidad de estar en la casa viendo una película, lo voy a hacer. Si tengo que sacrificar mi propia voluntad y mi deseo en mi vida, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque primeramente es su voluntad. Amén. Entonces, su voluntad es la que debe cumplirse. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y además, tienes la opción siempre de vivir tu vida por separado. Puedes realizar las cosas que te propusiste, hacer lo que tú desees, lo que consideres bueno. Y quizás logres esto y te va a ir bien. Vas a poder alcanzar las metas que tanto quisiste, vas a poder tener ese carro que siempre soñaste, o la casa, el esposo, qué sé yo. Pero déjame decirte que una vida sin cumplir el propósito de Dios, una vida sin servirle a Dios, es una vida vacía. Una vida sin Cristo no tiene sentido, es una vida sin propósito, es una vida que no vale nada, es una vida sin nada. Entonces, hay que entender que nosotros los seres humanos nacemos con una necesidad de Dios. Nacemos con un vacío que solamente Dios puede llenar. Entonces, si no buscamos de Dios, después de Él no hay nada. Esta vida, mis queridos hermanos, es una vida pasajera. No podemos aferrarnos a nada. No podemos aferrarnos a las cosas materiales, porque las cosas materiales al fin y al cabo se dañan, se queman, se terminan desbaratando. Las personas, incluso nuestros seres queridos, nuestra familia, ellos son pasajeros también. Ellos se van, hacen sus vidas, a veces fallecen, e incluso ni siquiera nosotros mismos podemos aferrarnos. ¿Por qué? Porque también somos personas imperfectas y no somos eternos. Hay que entender que en esta tierra somos simples extranjeros y que estamos de paso. Hay que entender que nuestra verdadera meta, nuestro verdadero propósito es encontrarnos nuevamente con Jesucristo. Es que cuando partamos con Él o cuando Él venga, estar con Él eternamente. Hay que entender que en esta vida quizá hagamos estos sacrificios, quizá a veces hay que sufrir el vituperio, hay que sufrir que tenemos que desapegarnos de las personas, incluso desapegarnos de nuestras propias voluntades y nuestros propios deseos, pero lo hacemos porque entendemos que hay algo más que esto, que esta vida, que todo lo que hacemos aquí, desde luchar cada día con el pecado, de evangelizar, de tener que, por ejemplo, ser cada día más como Jesús, es solamente una preparación, es como un mapa para llegar luego a la X y cumplir con la verdadera meta, el verdadero tesoro que nosotros tenemos cuando lleguemos y estemos eternamente con el Señor. Entonces, dice la Biblia que si estás dispuesto a dar tu vida por causa de la mía, les aseguro que la vamos a ganar. Ganaremos la vida eterna. ¿Por qué? Porque hemos decidido seguir a Jesucristo, hemos decidido ser sus discípulos, hemos decidido estar con Él. Y hemos decidido que Él sea el Señor de nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie. El sacrificio es algo impactante. Jesús murió por nosotros y luego nos pidió que también sufriéramos por Él. Pero es una elección que debemos tomar cada día.
Cada día hay que elegir si nos vamos a dejar llevar por nuestra familia, por nuestros seres queridos. Hay que elegir si vamos a hacer lo que nosotros queremos o nos vamos a someter a Él. Muchas veces va a ser difícil porque somos humanos y somos imperfectos, pero aferrándonos a Dios, sabiendo que su tiempo es perfecto, que Él tiene el control de todo, podemos tener paz en nuestros corazones, porque Él es fiel y cumple sus promesas. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre amantísimo Señor, gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por tu gracia sin fin. Gracias porque moriste por nosotros en aquella cruz, papá. Gracias porque tu amor nos los muestras cada día a través de pequeñas cosas, pero vemos tu grandeza, papá. Gracias porque nos diste una nueva vida, un propósito, una meta, Señor. Nos sacaste de esa vida vacía, sin sentido, y nos has dado un propósito. Señor, aquí estamos delante de ti con nuestras manos levantadas en señal de rendición a ti. No podemos sin ti, Señor. Te necesitamos, anhelamos de tu presencia cada día más. Papá, te amamos. Queremos darlo todo por ti. Queremos ser esa generación que lucha contra este sistema, que marca la diferencia, que a pesar de lo que cueste, estamos dispuestos a dar la cara por ti, Señor. Papá, aquí estamos. Queremos exaltarte, Señor. Tú eres bueno y eres bueno en gran manera. Papá, aunque el mundo esté en contra de nosotros, nosotros nos aferramos a ti. Gracias, papá, eres santo y eres poderoso. Gracias, Señor, eres bueno. Te damos gracias, papá. ¿Puedes darle un fuerte aplauso al Señor?